Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 28 de junio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Sean todos bienvenidos los que están en la sala, bienvenidos los hermanitos que nos permiten entrar en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades, en sus corazones. La invitación de siempre, ayúdennos compartiendo este video con sus familiares, con sus conocidos, con sus grupos de oración. Ayúdanos dándole like, suscribiéndose al canal también. Si de pronto el Señor les permite y nos pueden ayudar económicamente, al final de la emisión damos un Nequi para recibir sus aportes económicos. De antemano, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Entonces, mis hermanitos, Amparito, muy buenos días, Dios la bendiga. Vamos a empezar con oración. Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia, el amor, el respaldo de Papito Dios, que sea a través de su Espíritu Santo quien venga, Señor, a llenar nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y con tu luz, Señor, ilumina nuestra vida. Llénanos nuestros corazones de su amor, de su presencia, Padre. Ven, Papito Dios, y a través, Señor, de esa misericordia, de esa ternura, de esa sabiduría que estás derramando, has venido derramando en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entenderte, para que podamos dar ese lugar tuyo, número uno, cada día, cada instante, para que podamos tomar como ejemplo a Mamita María, a San José, a ti, como niño, como joven, como adulto. Gracias por haber venido, Señor, a la tierra a dejar ese testimonio tuyo para nosotros poder seguirlo y poderlo conocer, porque hemos venido conociendo a través de la palabra tu vida, Señor. Y pues que nosotros podamos encarnarla en nuestros corazones para colocarla en práctica. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en los más calurosos del día. Alzó la vista y vio a 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: aprisa, prepara 3 cuadrillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: aquí en la tienda. Y uno añadió: cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre,
Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió para sus adentros pensando: cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Él replicó: no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de la misericordia. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Su padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en unos momenticos a darle gracias, a pedirle esa gracia del Espíritu Santo que nos regale la sabiduría, el entendimiento de cómo entender y comprender su palabra, lo que nos quiere hablar a través de ella en el día de hoy. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. ¿Quién quiere dar inicio? Nancita, como yo no puedo ver a veces las manos, su merced, por favor, ¿me ayudas? Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, voy a empezar yo.
Bueno, Entonces, bueno, que, que aparentemente nos muestra un contraste esta liturgia, bueno, conociendo el contexto, no quedándome solo con el texto leído, escuchado, sino conociendo el contexto. Una mujer que le creyó al Señor, una gran mujer que le creyó al Señor, y Mamita María, sin ninguna duda, así ella no hubiera dicho nada, el Señor sondea los corazones. Y una mujer que no le creyó al Señor y antes se burló y se rió. Y a mí eso me deja ver, por ejemplo, que me confirma aún más que nosotros no le podemos ocultar absolutamente nada al Señor porque Él sondea nuestros corazones. Él sondea, nosotros no tenemos que hablar nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestras palabras con mayor razón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él nos sondea, así como en algún momento en el paraíso Adán y Eva se escondieron, aquí esta se burló y pretendían negarlo. Hay personas que niegan las cosas, se vuelven mitómanas y niegan las cosas aún a encontrar, ahí encontrándolos infragantes. Ya es una costumbre, un hábito, incluso un vicio, pero hay otras que lo hacen impulsivamente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Él no nos juzga, obvio, pero nosotros no podemos pretender burlarnos de Dios. E incluso a mí me pasa que cuando a mí me dicen mentiras, yo como que ya lo detecto un poquito. Hay como un sexto sentido y tarde que temprano me termino sabiendo de la verdad. ¿Y quién da ese don también? Mi Señor, mi Señor. Entonces, no pretender burlarnos de Él, porque eso es totalmente absurdo, o sea, es imposible. Así como para nosotros hay cosas imposibles, para Él no hay nada, absolutamente nada, nada, nada imposible. Nada, creámosle. En esta semana se hablaba, Norman nos hablaba un poquitico de que si nosotros vemos las circunstancias del mundo y vemos todo con los sentidos nomás, grave. Hay cosas que para el mundo son imposibles y hasta absurdas, pero esto me recuerda que para Dios no hay nada imposible. El himno del Salmo me recuerda es que quiero ser como esa gran mujer que se hizo la sierva del Señor, que también contribuyó con su parte humana a la salvación, ¿sí? Hizo lo propio. Precisamente estábamos hablando hace un momento de esto, de hacer lo que nos corresponde a nosotros, hacer lo que nos corresponde a nosotros, porque hay personas que todo se lo dejan a Dios, o todo culpan a Dios o al enemigo, y nuestra propia responsabilidad, que entonces a mí me invita a esto, a confiar más en el Señor, a abandonarme en el Señor y a permitir que se gloríe en mis situaciones, en mi vida, y permitir que Él me haga instrumento de su amor. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere compartirnos lo que Dios, Papito Dios, le ha regalado? Gladys. Mi hermanito. Muy buenos días nuevamente. A mí hoy veo que ese amor de María y esa fe de Abraham es la que nosotros debemos debemos interiorizarla, porque pues estamos en este mundo nuevo donde hay tantas incertidumbres, tantas inseguridades, tanta falta de confianza, tantas disputas. No hay fe en nadie ni en nada.
Entonces ahí es donde yo digo, Dios mío, yo tengo que aprender a tener la fe que tuvo Abraham y a tener esa humildad, ese amor, esa ternura de Mamita María para aprender a tener el discernimiento con el Espíritu Santo, de poder aceptar a las personas, de mirarlas a los ojos, de transmitirles esa paz, esa ternura, esa seguridad, de que en mi mente se vaya esos malos pensamientos que son los que siempre nos llegan primerito a dudar, no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? A no darme la seguridad de poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces, cada día yo me convenzo más de que el Espíritu Santo me llena y me llena y me llena y voy aprendiendo y aprendiendo y voy siguiendo adelante y adelante, y que el amor de Dios es grande, fuerte y poderoso, y que los tiempos de Él son los tiempos de Él. Cuando nosotros nos damos esa gran oportunidad de escuchar, de conocer, de aprender, de poner atención de todas las cosas tan hermosas que Dios tiene para nosotros, empezando por aprender a confiar, por aprender a creer, por aprender a amar, por aprender a abrazar, por aprender a aceptar. Entonces, hoy Dios con estas lecturas me pone a pensar más y más de cómo es que debe ser la transformación de uno, de ser humano, para tener una gran bendición ante Dios nuestro Señor y recibir la bendición y la gracia de Él. Amén. Amén, Glaicita, muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Claudia? No. María Ruth, muy buenos días. Amparito, buenos días, y hermanitos, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Bueno, yo aquí veo en la primera lectura, como lo venimos escuchando todos estos días de la semana, sí, la fe de Abraham. Ayer se hablaba de las equivocaciones, toda esta semana de todo lo que pasa y es cotidiano para cada uno de nosotros. Y hoy veo cómo en medio de nuestras fragilidades, en medio de todas las circunstancias, cuando se vive atento, cuando se tiene ese encuentro personal, Abraham llega y mira a estos tres hombres y los invita. Yo creo que cuando el Señor, que siempre está ahí a nuestro lado y pasa, que nosotros estemos atentos, yo creo que vigilantes ante las situaciones, por ejemplo, que el Señor siempre está ahí. Y cuando el Señor siempre envía ángeles a nuestro alrededor, pero cuando aquí nos damos cuenta que es el mismo Señor que visita a Abraham, yo creo que es la oportunidad para reconocerlo, y eso solamente se puede para reconocer al Señor, para llamarlo, para visitarlo, para invitarlo a nuestra casa y atenderlo en las necesidades según nuestro amor, según nuestra humildad. Yo creo que se necesita todo y se requiere esta oración del Magníficat, como lo hizo Mamita María, en la humildad para poder reconocer al Señor que viene a nuestro encuentro. Ella lo recibe, ella en ese anuncio recibe a Cristo, y ella, cuando nosotros así lo encarnó, y ella ve la alegría. Yo creo que cada cristiano creyente que recibe al Señor, que tiene ese encuentro personal, no puede tener otra forma de vivir la vida, sino en esa alegría, reconociéndonos criaturas, hijos, sobre todo hijos de Dios, amados por Dios, para poder nosotros entender la grandeza, y es cuando nosotros en esa alegría y en ese gozo podemos nosotros ver la fidelidad, el amor del Señor, y que nosotros podamos todos los días poder vivir ese amor del Señor en cada uno de nosotros, y eso se tiene que reflejar, como lo hizo la Madre Preciosa, en nosotros, como los que ya hemos encarnado al Señor y de verdad lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, yo creo que se necesita de todo lo que dice aquí el Magníficat, del
¿De qué? De la humildad y del amor para poder reconocerlo y hacerlo carne en nuestras vidas, hacerlo para poder nosotros ver las grandezas del Señor. Es cuando nosotros nos damos cuenta que en lo más mínimo de nuestra vida el Señor es el que obra, nosotros no somos absolutamente nada. Y en el Evangelio vemos, pues entonces aquí estamos, estudiando, viendo, escuchando la pérdida del Señor, pues el niño Jesús que está en el templo y todo esto, y que nosotros no perdamos de vista, que no dejemos perder, pues que el Señor llega a nuestras vidas y que nosotros, que se pierda, sino que nosotros estemos constantemente unidos a Él, viviendo y sobre todo gloriándonos de esa grandeza del Señor, que en medio de nuestra humildad podamos reconocerlo como Rey de Reyes, Señor de Señores en nuestras vidas, lo único, la prioridad para cada uno de nosotros como lo hizo ella. Así que yo creo que esa es la invitación que el Señor me hace hoy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, Ruquita, muchas gracias, Dios me la bendiga. ¿Alguien más? Bueno, si no hay manitos, voy a compartir lo que el Señor me ha regalado a través de su lectura hoy. Y pues ya, si alguien desea, puede levantar la manito o el micrófono y comparte. Muchas gracias. Bueno, a través del Génesis, hoy me permitía ver ese encuentro que tiene Abraham con Jesús y los dos ángeles. Ese encuentro también nos resalta que está al lado de una encina y pues yo no sabía que era una encina. Y realmente es algo maravilloso porque una encina es un árbol frondoso de muchas ramas y da un buen fruto. Entonces, yo decía, bárbaro, uno no se pone, somos en mi casa, en mi caso nosotros, yo no me he dado cuenta que si al llegar alguien a mi casa, era, como lo decía Ruquita, a veces lo pasa uno desapercibido, es el Señor, muchas veces llega y uno no lo detecta, uno no tiene eso en cuenta, pero ese encuentro de Abraham con el Señor es muy significativo. ¿Por qué? Porque el Señor ahí es cuando le anuncia, es cuando le dice que Sara, su esposa, va a tener un hijo. Antes, cuando él vuelva a regresar al año, ya Sara ha tenido un hijo, a pesar de su vejez. Y pues ese hijo se va a llamar Isaac. También le revela la destrucción de Sodoma y Gomorra, puesto de que esta ciudad está en pecado. Y Abraham le pregunta a Dios si destruirá a los justos con los impíos. Y el Señor le dice que no, que si hay poquitos, Él va a perdonar a la ciudad. También, como lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero Sinancita, invita a estos tres hombres, a los ángeles y al Señor, a que siga, ofrece agua para los pies, le ofrece comida, el descansar, descansar ahí bajo la encina para que pueda tomar fuerzas, le va a dar ese alimento. Entonces, pues para mí, yo decía, la invitación que nos hace la lectura hoy es para que nosotros podamos tener esa cordialidad, esa misericordia con las personas, así sea nuestra familia. Muchas veces de pronto llega alguien y uno no tiene como esa precaución, almorzó, no almorzó, le doy, no le doy, nada, hola, ¿y cómo está? Y ya. Pero no, él ahí le ofrece alimento, le ofrece, si está cansado, recuéstese. Entonces, esa hospitalidad nos permite que seamos hospitalarios, que ayudemos a los demás. ¿Por qué? Porque en ese demás está Jesús.
yo nunca lo había mirado de esa forma, porque vamos, aquí llega mi Teresa y muchas veces ella llega y se sienta. Y yo digo, Teresa, ¿almorzó? Y me dice, sí, pero ¿tiene hambre? Bueno, y entonces, la verdad, hoy al leer la lectura, yo la verdad nunca me había tomado a que yo a quien le estaba sirviendo era Dios a través de Teresa. Yo sé que era Teresa, pero hoy Abraham me da otras lecturas de que no es Teresa, es Jesús a través de ella. También dice que va deprisa a donde Sara y le dice que prepare esas 3 porciones de flor de harina, que haga esa torta para poderles ofrecer, para poderles dar. Y también me deja impactada, como lo dijo Nancita, de esta mujer, pues ella escuchó cuando el Señor le dice a Abraham que ella va a tener un hijo y ella lo piensa. Ella dice, ¿cómo va a ser posible que yo tan avanzada en edad y Abraham también, que vaya yo a ser feliz, que vaya yo a tener un hijo? Y ella se ríe. Entonces, pues de verdad que la incredulidad de ella en la promesa divina hace que el Señor pues como que se enoje, como que siente ese dolor que ellos creyendo en Él y no le crean. Entonces, pues a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros en algunos momentos el Señor nos habla y nosotros no lo creemos. Para nosotros es imposible muchas cosas. Yo creo que muchas veces, yo lo he dicho cuando el Señor me dijo, deja de trabajar, Amparo. Y yo, no, papito Dios, pero yo de qué voy a vivir si mi esposo es un borracho. Yo, ¿de dónde? ¿Cómo? Y pues para la honra y gloria del Señor, porque toda la honra es para Él. Ya casi 9 años y nunca me ha faltado nada. El sustento me lo da diario. Entonces, ahí ve uno la manifestación del Señor. Pero ¿qué hizo Amparo? Pues no le creyó igual que ella. Y no solamente eso, sino en muchas otras cosas más el Señor le coloca a uno. Y uno, no, ¿será? De pronto, quizás. Bueno, vamos a ver. No, el Señor dice que le creamos a Él. Si verdaderamente lo amamos, que creamos en Él. También en el Salmo, el Señor se acuerda, dice, el Señor se acuerda de la misericordia. Él nos invita a vivir una vida justa y piadosa, que busquemos de Dios como nuestro refugio, que Él es el que nos da la fortaleza en todo tiempo. No lo busquemos solo en los momentos prósperos, sino en los difíciles, en los prósperos, y que seamos como el árbol plantado, como esa encina que está bajo una corriente de agua y el cual le da fruto. Si estamos bajo la corriente del Señor, no nos vamos a marchitar y no nos vamos a quedar, sino que Él siempre va a estar pendiente de nosotros y nos va a regalar esa sabiduría, ese entendimiento para poder seguir avanzando hasta el día pues que nos llame. Y el que no obedece, el impío, que no busca al Señor, pues es como paja que lleva el viento. Y también nos habla, el Salmo nos habla pues de lo justo, de los justos y los impíos. Nos permite ver que Él es el amparo, la fortaleza, el auxilio en medio de la tribulación, en las crisis. Así estemos en crisis, no debemos de temer, pues como la Virgen María, ella aceptó y todo lo que venía encima y ella no dijo, uy, no, porque me va a pasar todo esto, yo mejor no acepto. Entonces, no, la misericordia del Señor es eterna. Él nos ofrece estar con nosotros siempre, pero nosotros también debemos ser fieles a Él.
debemos creerle a Él. Y pues para concluir con el Evangelio de San Lucas nos habla de una familia que supera conflictos. Esta familia es la familia de Nazaret. Jesús nace, crece en una familia con valores humanos que ayudan a superar los conflictos. Estos conflictos los convierten en un motivo para crecer. Por ejemplo, el matrimonio o nosotros los padres. Pensamos que en el matrimonio, en un hogar, pensamos que todo va bien, que todo está marchando color de rosa. Y lo mismo nosotros los padres, pensamos que nuestros hijos, pues, no, nosotros hemos enseñado, yo creo que ellos van bien. Y cuando nos damos cuenta, pues no, resulta que van mal, han cometido errores, resulta que el esposo traiciona a la esposa o en esos momentos eso le pasó a Jesús y a María. Ellos iban caminando y no se habían dado cuenta que Jesús se había quedado. Pues ellos cada año iban allá a Jerusalén. Entonces, pero al regresar, ellos no se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos, porque los hombres iban aparte, las mujeres aparte, y los hijos, los niños podían ir con el papá o la mamá, o también podían ir con los otros niños. Entonces, ellos no discuten. En el momento que ellos se dan cuenta que Jesús no está, ellos no discuten, ni se echan la culpa del uno al otro, ni nada, sino que ellos empiezan a buscar una solución, a mirar para poder encontrar el culpable, para poder ir y encontrarlo. Entonces lo mismo sucede con las parejas. Ellos piensan que todo va bien y al encontrar el mal, que el uno no está haciendo las cosas correcto, pues entonces el uno muchas veces se echa la culpa al otro. Y lo que nos enseña Mamita María es que no, ninguno podemos echarnos la culpa del uno al otro, así sean las parejas o sean nosotros como padres de familia. No debemos de atosigar, de discutir, de formar un pleito por los errores de nuestros hijos, sino buscar una solución. José y María, cuando sienten la pérdida, juntos buscan, ambos se van. No se va uno, vaya usted porque como usted no lo cuidó, porque como no es el papá, entonces pues no tienen, no. Ambos van y buscan la solución, no uno solo. Y lo mismo nosotros, no solo nosotros como padres, sino hablemos con ellos para poder buscar una solución entre padres e hijos. Y el diálogo es muy importante. Ellos dos se fueron a buscarlo, regresaron y lo encontraron en el templo. Lo encontraron hablando con los maestros de la ley y nos cuenta la lectura que lo encontraron a los 3 días, por lo cual podemos nosotros, eso nos da para que nosotros no pensemos que como las cosas no se nos solucionan ya, entonces nosotros ya es imposible. Fueron 3 días de camino, 3 días para buscarlo. Entonces, eso quiere decir que muchas veces las cosas no se nos van a dar tan rápido, que a veces tardan y que debemos buscar esa solución, esos recursos necesarios hasta encontrar esa solución.
A veces tenemos que, sumamos las parejas o nosotros los padres, devolvernos al amor allí donde lo vimos por última vez. Las parejas a donde fueron felices esa última vez, miremos allí, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo fue? Eso fue lo que hizo Mamita María y San José. Se regresaron allí al punto donde él se les había quedado. Entonces esa es la invitación a nosotros, regresar en dónde fue que sucedió la dificultad, en dónde fue que nosotros nos desviamos del camino, en dónde fue que no nos dimos cuenta de la pérdida. Mamita María no lo regaña, ella pregunta, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le da una oportunidad de explicar el por qué, sin regañar. Nosotros los padres, la verdad, lo digo por mí, yo anteriormente, de pronto ahorita sí no, yo escucho, pero anteriormente no. Pero ¿por qué? Y yo me acuerdo, hay algo que me quedó grabado cuando yo tenía más o menos 15 años. Yo me fui con una señora de un grupo de oración a visitar a una niña de cáncer. Y cuando llegué, mi mamá ya me iba a pegar. Mi hijo, ¿y dónde estaba? La verdad, yo ni siquiera estudiaba la palabra. Yo iba al grupo donde me llama mi mamá, pero yo no. Y la verdad que yo le respondí, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Y mi mamá no me pegó. Y hoy mirando las lecturas recordé esos momentos y yo decía, uy, sagrado rostro, me llegó al corazón. Y de verdad que nosotros los padres cometemos errores, muchos, porque nosotros no hablamos, sino que nosotros de una vez gruñimos, de una vez peleamos. Y no, debemos es dar la oportunidad de explicar el por qué sin regañar. Pues ella estaba muy angustiada, así como nosotros muchas veces nos angustiamos, o la esposa por el esposo, o hasta un amigo por una amiga y cometió un error y no le da la oportunidad de explicar. Entonces el Señor le responde, el niño le responde, ¿sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Así como José y María, ellos en esos momentos, esa respuesta de Jesús, ellos de pronto no la entendieron. Pues nosotros muchas veces tampoco entendemos. También nos quedamos como inciertos. Pero ellos no se quedan ahí, no, pues no entendí ni nada, sino que retoman el camino los tres. Tanto Jesús y seguía creciendo en gracia, en sabiduría y estatura. La Virgen también crecía en su corazón, porque ella todo lo guardaba en su corazón. Y San José también, él creció en la prudencia, en la paciencia, porque el callar no es fácil, porque cuando alguien nos está diciendo, uno siempre busca defenderse. Él no, él calló. Y pues así no complicaba las cosas, no había, pues de ponerse en, dicen que para pelear se necesitan de dos, él callaba. Y pues el callar, de todas formas, él estaba. Y al estar, eso significa el amar. Entonces, pues de verdad que tomemos ese ejemplo de esa familia, la familia de Nazaret, porque de verdad que a nosotros nunca nadie nos enseñó, yo no sabía, no había aprendido todos esos valores, todo ese amor, porque ahí se refleja el amor de Mamita María a su hijo, de San José a su hijo, sabiendo que no era su hijo, pero lo amó, lo cuidó como si fuese su hijo. Entonces, ¿por qué nosotros no amar más a nuestros hijos, sabiendo que son los nuestros? Amarlos así como Mamita María y San José los amaron. Y de verdad que es un ejemplo súper, súper ejemplar para que nuestras familias nosotros podamos crecer
nosotros podamos darle la honra y la gloria al Señor a través de nuestras familias. Amén, muchas gracias. Andreguita. Ay, sí, buenos días, Amparito. Gracias y a todos. Pues el Señor me habla de la primera lectura cuando Abraham se postró en tierra en oración. Entonces me enseña que cuando ya nosotros hemos tenido una conversión, es como a veces también aprender a orar con esa seguridad, con ese sentido de espacio para Él y con esa sinceridad, con esa fuerza, con esa postura que uno debe también hacer eso cuando uno le ora para pedir algo, bueno, lo que siempre nosotros deseamos hacer en oración, siempre también tiene que ser un espacio así como de postración, pero no de postración así como hipócritamente, que así como también dice en alguna palabra del Evangelio que no seamos hipócritas para que nos vean, sino como dependiendo en nuestro cuarto de oración. Bueno, también me dice de nuestra conversión. También habla de nuestra conversión, ya cuando nosotros encontramos a hermanitos, como decía Nancita, nosotros el Señor nos da como una sabiduría para aprender a identificar a la persona que en verdad sí tiene esa conversión con el Señor, que es verdadera, que es en el momento de hablar, de orar, de todo eso, uno siente, bueno, esta persona sí es del Señor, o sea, sí como que sí es verdad, que está en ese caminar. Ya podemos identificar como los falsos profetas. Bueno, también el Señor me dice que cuando nosotros identificamos a ellos y nos visitan, también tenemos que ofrecer lo mejor. Así como decía alguna de nuestras hermanitas que llegan a nuestra casa y muchas veces vamos a dar, pues, no sé, de pronto las horas como solemos en algún momento hacerlo, o de pronto por rapidez, o de pronto sí, ay, que me voy a demorar. No, tenemos que sacar lo mejor para ofrecer. Lo más como hizo Abraham, él mató un cordero gordo, bonito, y también ofreció cosas ricas. También me dice, es de nuestra generosidad que saquemos lo mejor para el Señor, que no saquemos cosas así, o también lo que vayamos a ofrendar, que tenemos que ofrendar lo mejor, que no seamos tacaños y de calidad. También me llamó la atención en la familia de Nazaret, que ellos también, a pesar de que ya de pronto conocían de Dios, ellos también tuvieron miedo. Entonces nosotros así tenemos que no ser como a veces crueles con los sacerdotes, con nuestros líderes, porque muchas veces ellos también les da miedo. Ellos también pierden a veces como las fuerzas. Entonces es también para orar por ellos porque ellos también se debilitan y que tenemos que bendecirlos siempre y orar por ellos. Y también me dice de la familia Nazaret que ellos también sintieron miedo porque perdieron a su hijo, y a pesar de que ellos ya pues tenían una conversión, o bueno, ya sabían, pero al perderse ese hijo ellos sintieron el miedo porque de pronto es la responsabilidad con el cual ellos tenían que cumplir, ¿sí? Y al perderse el bebé, pues imagínense, ¿cómo le voy a responder al Señor? Yo me imagino que ellos pensarían eso, ¿no? ¿Qué voy a decir? O si él se pierde,
¿cómo le voy a responder a mi Señor? Entonces también eso es lo que a mí me siento yo, que a pesar de todo tenemos miedo, pero que ese miedo siempre lo vamos a superar cuando tenemos esa oración en seguridad, cuando leemos, investigamos, cuando nos formamos de lleno, y que esa formación sea para darle siempre la gloria a Dios y para reconocerlo como el Señor de todo lo creado. Y que esa es la divinidad y que Él siempre está con nosotros. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Andreita. Dios la bendiga. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Amparito. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, hoy estamos celebrando, así como ayer celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, hoy estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de María. No quiere decir que sean iguales, porque obviamente uno es Dios, increado, engendrado, no creado, y la Virgen María es criatura. Pero no hay duda que el corazón de la Santísima Virgen María refleja también mucho de las virtudes y de las cualidades del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Bueno, desafortunadamente no sé por qué no me abre en este momento la cámara, ya había abierto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces es importante que tengamos en cuenta que aquí tenemos dos textos paralelos, pero que son en contraste. La palabra contraste, como yo les he enseñado a ustedes, es que de pronto el evangelio está en blanco y la primera lectura está en negro. O sea, el evangelio de pronto nos muestra una idea positiva y la primera lectura nos muestra una idea negativa. En el evangelio encontramos, y sobre todo en el Salmo, encontramos la alegría de la Virgen María, el gozo de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y comienza a enumerar las razones por qué el corazón de la Santísima Virgen María se alegra y se goza. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, a los hambrientos colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Esta alegría de la Virgen María es una alegría sana, es una alegría buena, es una alegría positiva. En cambio, la alegría o la risa que le dio a Sara fue una alegría o una risa burlona, una risa negativa. Eso nos ayuda a entender que muchas veces, según el contexto y según las situaciones, las risas cambian. Y eso se me parece a los aplausos, a las palmas. Cuando la gente en la misa da las palmas, hay algunos que creen que se está aplaudiendo el sacrificio y la muerte de Jesús. Bien dice por allá, creo que es Timoteo, que el que tiene la mente sucia, pues todo lo ve sucio. Creen que uno cuando aplaude en la iglesia está aplaudiendo la muerte y el sacrificio de Jesús. No, uno está aplaudiendo en la vida, está aplaudiendo con gozo, con alegría, por la fe, por la esperanza, por la gracia que se recibe durante la Eucaristía. Pero obviamente que hay algunos, sobre todo los de la izquierda en nuestra iglesia católica, los progres de nuestra iglesia católica, que también los hay, y los hay bastantes, y que quieren matar la alegría buena, la alegría blanca, la alegría limpia, la alegría sana, la alegría santa, y por eso nos dicen que no aplaudamos, que no levantemos las manos, que no cerremos los ojos, que no oremos, que no hagamos nada, porque supuestamente según ellos todo ofende a Dios. Ellos son los que tienen la mente negra, oscura, y que no entienden que hay distintas maneras de hacer las cosas. Hoy, igual que la Virgen María, nosotros nos gozamos en el Señor, nos alegramos de sus victorias. Para nosotros la misa no es un sacrificio cruento y de dolor y de tristeza. Para nosotros la misa es la actualización
de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es motivo de celebración, es motivo de alabanza, es motivo de alegría y es motivo de gozo. Pero bueno, dice por ahí que donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, ese es el contraste que nos propone la palabra de Dios hoy. Muchas cosas bonitas, ya ustedes enumeraron la gran mayoría. ¿Qué nos quieren mostrar las dos lecturas hoy? Nos quieren mostrar el corazón de la Virgen María. Vamos a ver si descubrimos rápidamente el corazón de la Virgen María y los sentimientos que ella tenía, los sentimientos buenos, bonitos. Cuando Jesús cumplió los 12 años, esa es importante la fecha porque es el Bar Mitzvah. Es como si el niño llegara a una edad especial, tiene una celebración muy especial para los judíos. Se hace una fiesta muy especial porque pareciera que a esta edad, a los 12 años, el niño comienza a tomar conciencia de la vida y comienza a tomar conciencia de sus responsabilidades religiosas y espirituales. El Bar Mitzvah es muy importante, la fiesta de los 12 años, igual que a los 30 años, también ya para los judíos comienza a ser una persona mayor de edad o adulta, lo que para nosotros es a los 18 años. Subieron a la fiesta según su costumbre y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Parece que se tomó en serio que había cumplido los 12 años y el niño se las dio de independiente, se las dio de que él podía hacer solo ya sus cosas. Sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo. Aquí es importante tener en cuenta que Lucas siempre nos va a hablar de la teología del camino. La teología del camino. ¿Y qué es la teología del camino? Es la teología de la acción. Es la teología del acompañamiento. Es la teología del ir por la vida, digámoslo de esta manera. Entonces, siempre Lucas nos va a estar hablando de ese estar en movimiento. Un cristiano, un católico, un creyente de verdad, la Virgen María siempre está en acción, siempre está en movimiento, siempre está haciendo, siempre está trabajando. Entonces anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscar entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días, pasó mucho tiempo, a los 3 días, yo de papá se me pierde un hijo por 3 días y me vuelvo medio loco. A los 3 días, y significa en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso, en el tiempo correcto. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. La sabiduría de Dios lo acompañaba. El Espíritu Santo lo acompañaba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? O sea, ¿por qué como que nos ignoraste, nos olvidaste, no nos tuviste en cuenta? Tu padre y yo te estábamos buscando angustiados, estaban preocupados. Y aquí nos vamos viendo el corazón de la Virgen María, esa Virgen María que pastorea las almas, que busca las almas, esa Virgen María que se angustia por nosotros, que se preocupa por nosotros, que se interesa por nosotros. Ahí está el corazón de la Virgen María. Él les contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. O sea, aún en medio de toda la gracia que la Santísima Virgen María tuvo o recibió de Dios, podían haber vacíos, podían haber faltas de conocimiento, no lo sabía todo, o sea, no lo conocía todo. Ella no era Dios, ella no es Dios. Muchas veces nosotros quisiéramos, y veo que muchas personas la tratan como si ella fuera Dios. No, no es Dios. En ella había desconocimientos. Habían dudas, había tal vez vacíos, pero ojo, una cosa es una duda burletera como la de Sara y otra cosa es una duda expectante como la de María. La misma duda que ella expresó
cuando el ángel, ahí en Lucas 1:26, cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a quedar embarazada, y ella le planteó una duda: ¿cómo será esto si no conozco varón? Pero no era una duda burletera, era una duda expectante. ¿Cómo será esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que ayudar? ¿Cómo tengo que colaborar? Cuando uno está en los grupos de oración, cuando estamos en los grupos, hay veces la gente pregunta y uno se da cuenta cuando alguien pregunta por aprender, por saber, porque quiere crecer, o pregunta por corchar, o pregunta por molestar, pregunta por fregar la paciencia. Entonces, las preguntas también tienen sus matices. Las preguntas también tienen sus orientaciones o sus sentidos. En este caso, la Virgen María no pregunta o no tiene una duda porque dude de Dios, o porque cuestione a Dios, o porque se burle de Dios ni nada parecido, sino porque en el anhelo, en su corazón, ella de pronto también quería saber todas las cosas, pero no tenía el conocimiento de todas las cosas. Ellos no comprendieron lo que le dijo. Él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Por eso nosotros de alguna manera reconocemos a la Santísima Virgen María como nuestra madre, como nuestra reina celestial. Y de alguna manera le decíamos a Mamita María: intercede por nosotros, que también nosotros nos sujetamos a la voluntad del Padre, a lo que Papá Dios quiera decir. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Si ve que nos está hablando del corazón. En contraposición está la primera lectura. Pero aquí vamos a ver varias cosas. Y también hay una contraposición, un contraste entre Abraham y Sara. En aquellos días el Señor se le apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. Me gustó la idea que estaba dando Amparo, aunque tal vez no la terminó de dar completa. Si es una mata grande, una planta grande que extiende sus ramas, está hablando de una cobertura espiritual. Y nos puede estar diciendo que el corazón de la Santísima Virgen María es una cobertura espiritual grande para nosotros, que podemos estar bajo esa cobertura, bajo esa encina de Mambré, o más bien bajo la cobertura de la madre. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día, sobre el mediodía caluroso, alzó la vista y vio 3 hombres en pie al frente de él. Ojo, esto que está viendo él está relacionado con el primer renglón. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham. O sea, Abraham reconoce que lo que está viendo es una teofanía. Esto es una teofanía, una revelación de Dios. Otros lo llaman una epifanía. A mí me gusta llamarlo teo porque la palabra teo significa Dios. Y fanía, revelación, una teofanía, una epifanía. Pero lo curioso es que él ve 3 hombres, él ve 3 personas, y yo diría, él ve como 3 trillizos. A lo mejor esos 3 se parecen mucho, a lo mejor los 3 tienen pelo largo y barba y todo lo demás. Y esto es una revelación de la Santísima Trinidad, esto es una manifestación de la Trinidad Santísima. Frente a él, al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra. Eso significa, ese postrarse en tierra, significa que él reconoce que es Dios. Porque solo ante Dios te postrarás, solo al Señor adorarás. Uno solo se postra ante Dios, ante nada más y ante nadie más. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, Señor mío. Y ese Señor está con S mayúscula, que significa que no es cualquier Señor humano, es un Señor divino, es un Señor sobrenatural. Si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. No pases de largo. Otra vez está la imagen del camino. No pases de largo. Está la imagen del camino. Algo parecido podría ser: déjame caminar contigo. Déjame vivir contigo, actuar contigo, trabajar contigo, servir contigo. No permitas que me quede estático. No permitas que me quede ahí quieto.
O sea, en la Biblia, quedarse quieto o arrastrado es estar muerto, como la serpiente. En cambio, estar en pie y estar en camino es estar vivo, estar en acción. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Y de aquí en adelante se da el tema de la cena. Y me parece muy bonito porque la teología del encuentro también se da dentro de la teología de la cena, del comer, del compartir. Y por eso es importante para nosotros, porque nosotros los católicos, la máxima expresión de nuestra fe es alrededor de la cena, es alrededor del altar, es la Eucaristía. Contestaron bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacana, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. ¿Sí ven? Y ese ternero es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. La leche puede significar la enseñanza. En Hebreos capítulo 6 habla de la leche espiritual, la palabra de Dios, el evangelio, el querigma, ¿sí? La cuajada puede también significar la enseñanza cuando ya es más madurita, cuando uno dice ya cuajó la enseñanza, ya cuajó esta persona ya no va y viene, esta persona ya maduró, ya es estable. En fin, hay una cantidad de símbolos que se pueden tener en cuenta. Y todo esto también nos habla de la Virgen María y de lo que hay en el corazón de la Virgen María. Mientras estaban en pie bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Contestó, aquí, en la tienda. Y añadió, cuando yo vuelva, mira. Y uno añadió, cuando yo vuelva, están hablando los 3 como si fueran uno solo. Están hablando los tres como si fueran uno solo. Cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió para sus adentros. Tal vez no se burló así escuetamente, no soltó la carcajada. En lo secreto, en el silencio de su corazón, se rió. Cuando ya estoy agotada, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿de verdad voy a tener un hijo yo tan vieja? Mire que no, Dios no repite aquí las mismas palabras o los mismos pensamientos ¿de qué? De Sara. Porque es que hay algunas personas que creen que cuando otra persona les dice lo que están pensando es que les están adivinando cosas. Ay, ¿usted por qué me adivinó? Ay, ¿usted por qué sabe que yo estoy pensando eso? Ay, usted, yo tengo muchísimo cuidado con ese tema de la adivinación. A mí me da, yo lo cojo con pincitas, porque es que hay algunas personas que dándoselas de falsos profetas o dándoselas de verdaderos profetas siendo falsos, adivinan cosas. Y la gente que es, iba a decir una palabra dura, tonta, ya con eso se lo cree todo. Ay, me adivinó, y si me adivinó, ya de aquí en adelante todo lo que me diga se lo voy a creer. Tontos, retontos. Satanás conoce muchas cosas y sabe muchas cosas de nuestras vidas y nos puede adivinar muchas cosas. Así es que cuidado con el tema de la adivinación. Aquí Dios dice otra cosa, de verdad voy a tener un hijo, y yo también dice algo parecido, pero no dice literalmente. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y eso nos recuerda nuevamente cuando la Virgen María se encuentra con Santa Isabel y Santa Isabel, si no estoy mal, le dice, porque para Dios no hay nada imposible, lo mismo que el ángel le dijo a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Él va a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Parece que Dios visitaba de costumbre a Abraham. Parece que Dios de costumbre nos visita a nosotros. Pero Sara lo negó. No me he reído. Dijo, pues estaba asustada. Mintió.
burletera, mentirosa, incrédula, en fin. Pobre Sara, no lo niegues, te has reído. Que el Señor nos dé la gracia hoy de celebrar el corazón de la Santísima Virgen María, de celebrar ese corazón lleno de fe, lleno de confianza, lleno de humildad, lleno de amor, lleno de intercesión por nosotros y de todas las demás bondades que a través de ella hemos podido recibir. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza. Gracias, Mamita María, por su corazón inmenso, por enseñarnos que podamos imitarla y todo lo guardemos en nuestro corazón. Que madre, padre, esposo, amigo, hijo, que todos podamos darla todo, sacrificarnos, dar todo el amor suficiente para siempre buscar una solución y no agravar, sino siempre construir. Gracias, Papito Dios y Mamita María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vivir y sobre todo sentir con el corazón, no solamente con el corazón de Mamita María, sino con el Sacratísimo Corazón de Jesús. Amén. Amén. Para que podamos siempre, Señor, poner delante de nosotros el amor, el Espíritu, la restauración del Espíritu Santo, el amor de Mamita María y el cubrimiento de nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Amén. Para que imagen de la Santísima Virgen María podamos siempre estar en camino de fe y en camino de dar frutos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Y que el Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por este ratico, esta hora para poder alimentarnos del Señor. Y los que se quieran preparar más, escuchar más y conocer más de ese Salvador, ese Creador que realmente es maravilloso, se puede dirigir los lunes a Subia, en Fusagasugá, Subia a las 4 y Fusagasugá a las 6:30. Los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte. También queremos invitarlos a que sigan ofrendando. Bueno, al Santo Rosario a las 3 de la tarde todos los días nos unimos por una intención diferente. También para aquellos que ofrendan y otros que no sabían y que quieren ofrendar para poder dar a conocer la palabra en todos los rincones de la tierra. Esto lo hace nuestro coordinador Norman Munévar, que es el que dirige las misiones. Y lo pueden hacer en el 301 551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Muchas gracias por sus ofrendas. Y mañana nuevamente a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, escuchamos la liturgia de la palabra que la iglesia nos propone. Muchas gracias, Dios los bendiga. Feliz y bendecido día.